buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Nuevamente arrancamos la semana en la pantalla de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, el tema que nos convoca hoy obviamente se plantea desde su complejidad. Sí, lo venimos leyendo en los diarios, en la televisión. Conflicto de hace años. Podríamos hablar de más de 7 años en conflicto. ¿En dónde? En Siria. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nos lleva a preguntarnos un montón de cosas que tienen que ver con conflictos políticos, con conflictos culturales, religiosos. ¿Qué está pasando en Siria en este momento? Hace muy poco, hace algunos días nada más, un ataque de misiles desde parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en territorio de Siria. Un supuesto ataque de armas químicas es el que, por parte del gobierno de Siria, es el que desencadena este ataque. Pero esto es simplemente lo que está pasando en este momento o lo que fue el punto que nos lleva a ver qué pensamos sobre esto. Vamos a ir mucho más atrás y por supuesto eso lo vamos a hacer con nuestros invitados. Un tema muy complejo, un tema que nos lleva a cuestionarnos, como lo decíamos. Presentamos el clip y presentamos nuestros invitados para poder debatir acerca de la guerra en Siria. El círculo se estrecha en torno a Alepo. Fue capital económica e industrial de Siria, joya arquitectónica y casi desde el comienzo de la guerra, uno de los bastiones de la rebelión contra Bashar al-Assad. Los 4 principales contrincantes de la guerra siria están en la batalla de Alepo: rebeldes, ejército sirio, kurdos y el llamado Estado Islámico. Los gobiernos tanto de Rusia como de Siria negaron rotundamente esto y hay una investigación que todavía está en curso, que no ha determinado todavía si estos ataques fueron realmente con armas químicas y si realmente los produjo el gobierno de Siria, pero los ataques con los misiles de Reino Unido, Estados Unidos y Francia de todas maneras se realizaron. 2 días después, el 13 de abril, en una rueda de prensa, el Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer las reveladoras pruebas basadas en 2 testigos que argumentaron que toda la historia del supuesto uso de armamento químico ha sido un montaje. Según la ONU, 220.000 civiles han muerto en el conflicto y por lo menos 1.000 de ellos por los bombardeos de Estados Unidos y Rusia. Si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada, todos la quieren. Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras, se las impusieron. Europa divide Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. La complejidad de la situación en Siria nos hace irnos mucho más atrás, lo veíamos recién en el clip, ¿no? Bueno, hay una historia que nos lleva hasta este momento y cómo empiezan a funcionar las acciones, ¿sí?, de otros actores dentro de ese territorio. Son muchos los factores que se dan. Siria es un lugar estratégicamente geopolítico, ¿sí? Desde lo político y desde lo comercial es un lugar muy importante y se disputa ese lugar desde hace muchos años. Y también conflictos internos que también terminan siendo importantes para conflictos externos, utilizados si se quiere, y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy en Distintos Parecidos. Vamos a presentar a nuestros invitados. Primero saludo a mi compañera Carolina. Buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fer, muy bien. Bueno, ya enseguida vamos con la información que nos da Caro todos los días, pero antes presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros Amira Funes, ella es socióloga especialista en Medio Oriente, estudiante de Sociología. Muchísimas gracias, Amira, por estar acá. No, gracias a ustedes por el espacio. Julio Alejandro Neme, muchísimas gracias, Julio, por estar acá. Él es docente de la Cátedra de Estudios Árabes Contemporáneos, y presidente del Club Sirio Libanés. Muchísimas gracias, Julio, nuevamente por estar acá. Sirio de Mendoza, no libanés, Sirio de Mendoza. Sirio de Mendoza, perdón. Lo corregimos entonces. Bueno, la idea es tratar de entender un poquito esto, pero de entender para poder seguir cuestionándonos, ¿no? Pero bueno, para eso necesitamos información, así que Caro, bueno, adelante. Vamos entonces a la columna del día de hoy y de esta manera abrimos la primera placa que está relacionada con la guerra en Siria. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, esta organización que ha proporcionado los datos más recientes, entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2018, han muerto entre 350.000 y 498.000
personas. La cifra, sin embargo, podría ser más alta debido a los problemas para acceder a determinadas áreas del país y a las dificultades para compatibilizar los números que las partes enfrentadas presentan. El Centro Sirio de Investigación en Políticas estima un número de muertos de 470.000 personas. La guerra, además, ha provocado la huida de más de 5 millones de personas, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, uno de los mayores éxodos de la historia reciente. Y en la siguiente placa vamos a hablar de este último ataque de Estados Unidos a Siria. Estados Unidos, junto al apoyo de Francia y Reino Unido, lanzaron el pasado 14 de abril una acción militar conjunta en respuesta al supuesto uso de armas químicas en Duma por el gobierno de al-Assad. El presidente Donald Trump dijo que había cumplido su misión destruyendo instalaciones de armas químicas. Por supuesto, al-Assad, que niega haber usado armas químicas, denunció una flagrante violación del derecho internacional. Los inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas han comenzado una investigación sobre este ataque denunciado en Duma, aunque calculan que necesitarán aproximadamente un mes para presentar su informe y en él aclararán si hubo o no un ataque. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó los ataques conjuntos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en Siria como un acto de agresión contra un Estado soberano. Así que de esta manera abrimos el debate del día de hoy con algunas cifras que se enfrentan, con algunas cifras que de alguna forma no terminamos de conocer. Exactamente, ¿no? Está la manipulación mediática, la manipulación también desde los propios organismos internacionales, podría decirse, y esto lo vamos a poner en discusión. A veces no nos permiten llegar a esas fuentes confiables, ¿no? Esos números que nos hablen específicamente de estas consecuencias, pero que en definitiva ya las estamos viendo, ¿no? No importa el número en sí mismo, ya sí, de por sí, tienen consecuencias muy grandes para la humanidad, sí, en este caso para todos, porque me parece que es un conflicto que atañe a todos y es lo que vamos a empezar a ver ahora. Un poco para entender cómo se llega a este conflicto, Julio, cómo podemos empezar a sintetizarlo si es que se puede. Bien, este conflicto indudablemente que lleva muchísimos años, casi 8 décadas o 7, en realidad es imposible develar el misterio sirio si no entendemos lo que pasó en Siria en la década del 40 en adelante, básicamente con la fundación del partido Baas, que en árabe significa resurrección o renacimiento, este partido Baas árabe socialista, que bueno, fueron fundados por sirios ortodoxos, católicos apostólicos ortodoxos, de la mano de Michel Aflaq, Salah Avital o Hukran al-Jaurani, justamente, que fueron los que fundaron este partido un año después de la independencia de Siria y que, bueno, iba a tener indudablemente una determinación, una significación muy importante en el futuro de Siria en las décadas posteriores. También no se puede disociar el tema Siria si no hablamos un poco de lo que fue la fundación de la hermandad musulmana en Egipto, con su teórico más importante, que fue Hassan al-Banna, en 1928, en donde ya se empiezan a dirimir dos contrapuestos o dos contrapuntos en Siria y en el Medio Oriente en general, en donde va a ser básicamente un partido laico árabe socialista como el Baas y una visión un poco más, diríamos, religiosa, que apunta a la Sharia, a la ley islámica o al califato, como es el partido de la hermandad musulmana en Siria y en el mundo en general, ¿no? Esto va a traer a través de los años grandes problemas. El Baas en Siria toma el poder el 8 de marzo de 1963 y junto con la toma del poder de este partido laico, Sí, es fundamental recalcarlo, ¿no? Sí, por supuesto, es muy importante para entender lo que está pasando ahora, ¿no? Laico, socialista, no el socialismo que entendemos a nivel doctrinario, a nivel marxista, leninista, ¿no? Sino que
un socialismo un poco más híbrido, si lo queremos determinar de alguna manera, va a tener sus anticuerpos cuando, diríamos, este grupo importante en Siria. Recordemos que Siria, el 80% de la población es de origen suní. Dentro del Islam, recuerden que hay dos, diríamos, grandes grupos, que el 80% del Islam a nivel mundial son suní y el 20% son chiitas, y dentro del chiismo hay algunas, diríamos, consideradas sectas. Una de estas es los alawitas, ¿no?, que dentro del mundo islámico general y más en el suní no fue nunca considerado parte integral del Islam, sino como una especie de sincretismo en el cual un poco se observan otros matices de otras religiones, como puede ser el hinduismo, el cristianismo, y estos alawitas van a tener una importancia fundamental en el futuro de Siria, porque cuando el Baas toma el poder en 1963, 3 años después se produce un golpe interno, un golpe de estado interno dentro del Baas, y asumen el ala alawita dentro del Baas. Que esa minoría, entre comillas, pasa a ser parte del poder, en definitiva. Exactamente, esta minoría, diríamos, encabezada por la familia, en ese momento el padre del actual presidente de Siria, Hafez al-Assad, ¿no?, en donde en 1966 va a ser jefe de defensa del Estado Nacional, y ya en 1970, con el movimiento de rectificación denominado Rectificación Nacional, pasa a ser el presidente de la República. Esto va a traer grandes, diríamos, consecuencias internas en Siria, y básicamente con un gran, diríamos, falta de apoyo por este grupo, la Hermandad Musulmana en Siria, que no acepta de ninguna manera un partido laico árabe socialista en el seno de Siria. Bien. Esto va a ser básicamente la raíz del conflicto, ¿no? Del conflicto interno. Del conflicto interno. Bien. Que lo tiene cualquier país, ¿no? Esto no significa que con el correr de los años, ya en 1970, ya con Hafez al-Assad como presidente de Siria, va a tener una aceptación cada vez más significativa dentro de Siria. Y se va a extender después, o a proseguir con su hijo Bashar al-Assad, que asume en mayo del 2000. O sea que en realidad Siria, vamos a decir, ha sido realmente, diríamos, a ver, mayoritariamente el gobierno de Siria tiene actualmente tiene una gran aceptación debido a múltiples factores, ¿no? Ahí quería llegar un poco, mira esto, ¿no?, a la aceptación que tiene en el pueblo este gobierno, y sin embargo comienza una oposición, y a partir de ahí se empiezan a desarrollar el conflicto, en definitiva. Claro, bueno, para hablar un poco de los orígenes más cercanos, digamos, a lo que se vive actualmente, esto nos podemos remontar a 2011, a lo que se llamó en los medios Primavera Árabe, que fue, bueno, en realidad el nombre que se le puso en los medios de comunicación, pero bueno, fueron una serie de levantamientos que comenzó en Túnez, y bueno, se fue como contagiando, como se le dice, a otros países. Uno de estos países fue Siria. Las causas obviamente fueron múltiples, en cada país tenían sus particularidades, en especial en Siria había sobre todo, bueno, a ver, las condiciones socioeconómicas que se presentaban, había alto desempleo, había, si lo queremos decir en términos occidentales, no había una libre participación política. Desde que el Baas está en el poder, hay una coalición, que son los que gobiernan Siria, de distintos partidos políticos que en general comparten la misma ideología. No hay una oposición fuerte que, por ejemplo, pueda competir en elecciones y cuestiones así. Mira, en esos momentos, de alguna forma, en los medios de comunicación, en ese 2011, se decía que estos levantamientos armados y esas imágenes que veíamos a través de la televisión eran que los grupos pedían democracia. ¿Era así? ¿En Siria, específicamente en Siria? Hubo, a ver,
no hay una sola verdad de lo que puede haber pasado, eran múltiples factores. Se pedía si lo entendemos como democracia en el sentido occidental del término, de elecciones libres con diferentes partidos, con distintas ideologías, bueno, podría decirse que se pedía también por democracia en ese sentido. Pero bueno, si se entiende la democracia como en el sentido amplio de cuál es la participación real de las personas en la vida política, las distintas libertades, cómo se desarrolla la economía de un país, la injerencia internacional, se podría decir que hay distintos factores en los que pensar la democracia en un país como Siria. Uno, sí, obviamente una de las reivindicaciones que pedía el pueblo era esto, la participación, que hagan elecciones libres, como se le dice. Bien. Esto era una de las cuestiones. Sí, yo creo que analizar el concepto democracia liberal en ciertos países del mundo árabe es bastante engañoso, porque indudablemente que Siria han habido elecciones, si bien partidos políticos han sido proscriptos, como por ejemplo la Hermandad Musulmana, que tuvo muchas, diríamos, atentados terroristas dentro de Siria, mucho antes de diríamos, el levantamiento en ciertos sectores de Siria en 2011, pero indudablemente que el concepto de democracia para Occidente, dentro del Medio Oriente, es muy engañoso y es muy, diríamos, ambiguo o ambivalente, en el sentido de que las potencias occidentales, cuando tienen que pedir democracia en Arabia Saudita, en Qatar, en Bahrein, en Kuwait y en todos esos países en donde gobiernan dinastías de hace 200 o 300 años atrás, no tienen ningún empacho en decir en que esos países digámoslo, aliados de Estados Unidos, obvio, ¿no? Para obviamente, en esos dinastías que llevan 300 años en Bahrein, ¿no? Bien. Esas monarquías pareciera que para Occidente, como son del paladar, no se necesitan cambios radicales. Ahora, cuando un gobierno en Siria domina 40 años con la anuencia de gran parte de la población, porque hay que decirlo, y lo que le pasó al Baas también en Irak en el 2003, ¿no? Con Saddam Hussein, ¿no? Desde 1968 al 2003, justamente también el Baas imponiendo, diríamos, un modelo político de ciertos equilibrios, porque en los países árabes el sistema tribal, si no se entiende esto, es muy importante. Le pasó a Libia, en donde también es un estado fallido, al igual que Irak, cuando Muammar Gaddafi era el gran dictador, y resulta que hoy Libia es el desastre número uno en Medio Oriente, al igual que Irak y al igual que Siria, ¿no? Hay una conspiración en ese aspecto. Bien, nos vamos a seguir metiendo en esto, por supuesto que ya desde por sí, en este primer bloque ya vimos la complejidad de este tema, ¿sí? Claramente también esto de poner conceptos occidentales aplicados en otra realidad que tiene que ver lo oriental, también nos tiene que llevar a cuestionarnos qué es lo que se está haciendo. Nos vamos a un pequeño corte y vamos a continuar hablando de la guerra en Siria en distintos parecidos. Ya venimos. La amenaza militar ha provocado la huida de la ciudad de decenas de miles de personas. Cuanto más intensos son los combates, más refugiados salen hacia la frontera con Turquía en una huida desesperada para salvar la vida. Los niños a quienes se les ha robado la infancia. De todos los civiles, ellos son los más inocentes, los más sensibles y tal vez los más afectados por la guerra. An extreme water was difficult to describe with words. What is happening now is genocide. Nuestra infancia es dura aquí. Todos los niños que viven por esta zona sueñan con vivir en cualquier otro lugar, en un lugar seguro. يعني ما يتم محروق نأمن إنه نطلع ما إنه نرجع على البيت بالسلامة ما إنه نطلع ما نرجع على البيت نعيش مثل قبل.
Bien, comenzamos el segundo bloque de Distintos Parecidos, lo veíamos recién en imágenes. La idea no es apuntar a un sensacionalismo, sino a decir, bueno, esto está ocurriendo, esto está pasando, esto trae grandes consecuencias. Y la idea es poder escuchar. A ver, la obligación está en preguntarnos, en escuchar de ambos lados, ¿sí? Y tratar de romper esta dicotomía entre buenos y malos, quién es el bueno, quién es el malo, y empezar a cuestionar, ¿no? Esto es lo que yo planteaba desde un primer momento, quizás por eso el objetivo de las imágenes con las que empezábamos este bloque. En el bloque anterior intentábamos entender un poco el conflicto interno de Siria, ¿sí? Esta historia que nos lleva a entender un poquito lo que tiene que ver con el conflicto interno, que podemos empezar a desentrañar entonces un poco el conflicto que ahora se abre, ¿no? A países externos que también influyen dentro de ese territorio. Y nos hablabas vos de esto, bueno, de esos levantamientos en su momento en oposición a este gobierno y cómo continúa esa historia. Bueno, los levantamientos comenzaron obviamente de manera pacífica por parte de la población civil, de distintos grupos, no sé, intelectuales que eran opositores, de partidos que estaban proscriptos, entonces también trabajaban desde afuera. Y al no haber una oposición unificada, lo que hablábamos recién, también fue la grieta por donde se pudieron filtrar grupos armados, mercenarios desde afuera, porque obviamente en un punto tan estratégico como Siria, como lo mostraban en un principio, hay muchos intereses para que se desestabilice y no se, que pase de ser de levantamientos para exigir reformas a una guerra civil. Claramente hay muchos intereses extranjeros que conviene que esa zona esté desestabilizada y esté sumida en un conflicto armado durante 7 años y lo que queda. Bien, ¿y dónde entra ahora el concepto fundamental de terrorismo en esto de las luchas por el terrorismo? Que el gobierno sirio se planta también en esa posición y a partir de ahí, ¿no?, también el conflicto externo, si es que tiene esa visión. Sí, en realidad cuando hablábamos de la Hermandad Musulmana Siria, después cómo se va a ir enlazando estos grupos de oposición o estas diferentes poblaciones muy puntuales en la ciudad de Homs, de Hama, con grupos externos mercenarios llamados Estado Islámico o ISIS, que tienen su aparición básicamente primeramente en Irak en el 2003, junto con la invasión de Bush padre en ese momento, ¿no? Y que básicamente va a dar el caldo de cultivo para que después se vayan a Siria. En el 2014, este líder mercenario Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi, proclama el Estado Islámico en el Levante, que comprende a los sectores básicamente de Siria y de Irak. Obviamente que tenía el apoyo de un cierto sector de la población, bien cooptado por potencias occidentales, y acá hay que decirlo claramente, independientemente de ciertos grupos opositores, acá indudablemente que hay una conspiración externa muy bien orquestada, como pasó en Irak, como pasó en Libia, por potencias externas y por el sionismo internacional, que indudablemente tiene como uno de sus objetivos terminar con cualquier país opositor a Medio Oriente o a Israel. Esto lo vemos y si analizamos las coaliciones o los grupos opositores o los que defienden a Siria, los que defienden a Siria son los que han sido siempre básicamente los grupos que más han combatido a Israel, como por ejemplo el Hezbollah en el sur del Líbano o la Guardia Revolucionaria en Irán. Entonces como que de repente ahí tenemos a los dos bloques que permanentemente han estado en disidencia, ¿no? Y en esto hay que agregar también los grupos opositores dentro del mundo árabe a Siria, como el primer elemento desestabilizador, que es Arabia Saudita, ¿no? La dinastía de los Saud, que tiene vinculación justamente con esta hermandad musulmana que nace en Egipto pero se va rápidamente a Arabia Saudita, y que tiene la ideología del wahabismo o el salafismo, esta visión tan
fundamentalista del Islam, Bien, en donde quieren llevar esa... Ese es el punto importante, ¿no? El fundamentalismo también siendo parte de esto y esa relación con el terrorismo. ¿Es tan así esa relación? Lo que yo quería, cuando preguntaste sobre el terrorismo, me parece que algo importante a tomar en cuenta es que lo conceptual de la palabra terrorismo, que no hay en sí una definición exacta que se diga esto es terrorismo y esto no es terrorismo, no existe. Si googlean terrorismo, hay escritos sobre la no existencia de una definición, porque bueno, lo que yo hago no es terrorismo, sino voy a combatir al terrorismo con bombas. Entonces, bueno, ¿quién es el terrorista? En el caso de Siria, ¿quiénes serían los terroristas? El ISIS. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido no serían terroristas. Entonces, bueno, ahí está ese juego de palabras y de asignarle una connotación negativa a las acciones del otro cuando no me convienen. Claro. Y el gobierno sirio también diciendo que va a luchar contra el terrorismo, ¿no? Y es como, ¿cómo luchás contra el terrorismo? Claro. Si haces lo mismo que ellos, es como, ¿cuál sería la lucha contra el terrorismo? Sí. Claro, es muy gracioso, es muy cómico porque teóricamente en los últimos ataques, en esta farsa de los ataques químicos bien orquestados por Estados Unidos, en el sentido de que no hubo ataques químicos en la ciudad de Madi, porque no hubo un solo indicio, y esto es un montaje. Venimos padeciendo montaje del 2001, con las Torres Gemelas, y después con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, etcétera, etcétera. Pero lo más gracioso de todo esto, por denominarlo de alguna manera, es que teóricamente Estados Unidos, que apoya el Estado Islámico, que apoya el terrorismo, argumenta que este ataque fue contra de parte del gobierno de Siria contra su propio pueblo, un ataque terrorista. Claro. Entonces, como que de repente decir contra su propio pueblo, entonces si el gobierno de Siria está combatiendo al Estado Islámico, teóricamente si hubiese habido un supuesto ataque químico, que no lo hubo, entonces fue básicamente contra poblaciones que apoyan el Estado Islámico, ¿o no? Entonces es muy... hay para seguir abriéndolo y obviamente seguir preguntándose sobre esto. Nos vamos a ir ahora quizás a otra de las aristas que presenta el tema, y lo vamos a hacer a través de una llamada telefónica con Fernanda Martín. Buenas tardes, Fernanda, te saluda Fernando Oviedo, una tocaya. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, te presentamos, vos sos voluntaria de Jungla de Calais, un campo de refugiados sirios en Francia. Bueno, un poco que desde tu experiencia puedas explicar quizás esta situación, ¿no? O cómo lo viviste. En realidad, vale aclarar que el campo de refugiados donde estuve yo de voluntaria era el más grande de Francia, pero ahora lo demolieron. Así que el tema de refugiados en Francia cada vez se complica más. Sí. Era en Calais, que es en el noroeste de Francia, en el cruce justo hacia Inglaterra. Bien. Y la ONG se llamaba Care for Calais y reunía voluntarios de muchas partes del mundo para ayudar a estos refugiados que no solo eran sirios, sino de distintas partes. Bien, perfecto. Sí, hay un error entonces en presentarlo esto, ¿no? Como campo de refugiados sirios. Fernanda, hablamos un poco de la manipulación mediática, ¿no? De la utilización de la información, y quizás vos de tu experiencia puedas transmitir, más allá de lo que vemos en la televisión, qué significa hoy este movimiento de refugiados por una guerra en Medio Oriente. La verdad que creo que tal cual hay una manipulación mediática en lo que hace a la idea que nos llega sobre estos refugiados, ¿no? Sí. En lo que me pasó a mí en Francia fue que la gente empezó a tener un montón de miedo, pensando que había quizás posibles atentados, sí, escondidos entre esta gente que venía desde afuera, y muy por lo contrario resultó ser gente
súper necesitada y agradecida con la ayuda que les dábamos. Bien. No, esto que estás contando es algo que es una lectura que se hace y que es de la que se ha tenido mucho miedo, ¿no? Justamente esto, ¿no? Se van a ocurrir más atentados desde que han llegado ellos y en definitiva también ellos están huyendo de una situación de este tipo de agresiones violentas. ¿Cuáles eran los comentarios, quizás, si has tenido esa experiencia de estas personas, de su lugar de origen, ¿sí? Esto de tener que poder salir para poder cuidarse de esa situación? Bueno, que realmente es devastador que te relacionen con un grupo de gente con el cual no estás conectado ni remotamente. La mayor cantidad de atentados del Estado Islámico ha sido contra los musulmanes, o sea que al fin y al cabo se los mete en un grupo que a ellos mismos les hace mucho mal. En el campo de refugiados la comunicación era bastante cortada porque algunos hablaban inglés, pero la gran mayoría solo hablaban árabe. Así que lo que puedo decir de esos refugiados que conocí allá es que la mayor relación fue por la actitud que tenían y era siempre desde la amabilidad, el respeto por nuestra cultura occidental y tenían muchas ganas de ser aceptados y de alguna forma de darles oportunidad para rehacer su vida después de vivir semejantes ataques, no solo físicos, sino mediáticos. Y después acá en Mendoza, que también Mendoza recibió varias familias de refugiados, el año pasado estuve dándole clases de español a muchas de las familias y lo que cuentan es con nostalgia cómo extrañan su lugar de origen y que de ninguna manera hubieran elegido irse si no fuera porque las condiciones no daban para más que escapar. Claro. Fernanda, y en cuanto a, vos estabas ahí como voluntaria, ¿podés contarnos cuál fue la respuesta de tanto de los estados como de organismos internacionales ahí, en ese momento de ayuda, de necesitar un plato de comida, por ejemplo? Me quedé con muy mala impresión del gobierno francés en ese sentido, porque, por ejemplo, cuando me reciben como voluntaria y me dejan entrar al campo de refugiados, me hicieron firmar un documento que decía que entraba por mis medios y que me hacía cargo de los riesgos que pudieran ocurrir ahí, porque se está cortando la comunicación. Fernanda, ¿nos escuchás? Fernanda, se cortó la comunicación, no sé si podríamos repetir. No, que me quedé con mala impresión del gobierno francés realmente porque la policía en Calais no estaba de acuerdo con, no solo la policía, sino en general, la ciudad, los habitantes de Calais no estaban de acuerdo con tener ahí el campo de refugiados, lo querían desarmar. Por lo tanto, los voluntarios no nos querían para nada y muchas veces la policía obstaculizó la ayuda que mandaban las Naciones Unidas y demás entidades de la sociedad civil que ayudaban al campamento. Así que fue muy pobre la ayuda que recibían del Estado. Cuando me dejaron entrar al campo, me hicieron firmar un documento que decía que yo me tenía que hacer cargo de mi seguridad en el campo porque era terreno que no lo reconocía Francia. Claro. Bien. Fernanda, ¿cómo andás? Un gusto, Julio Neme te habla. Sí, ¿qué tal? Muy bien. Me parece que la posición de los ciudadanos de denominada Unión Europea o europeos, en este caso Francia, que ha apoyado significativamente guerras imperialistas como en Irak, en Libia básicamente, ¿no? Y ahora en Siria. Macron justamente apoyó el último bombardeo en Siria. Yo entiendo la posición
del ciudadano común europeo al tener una inmigración irrestricta de habitantes del Magreb o del Levante en ciertos sectores de Europa, porque bueno, obviamente que desnaturaliza un poco la vida cotidiana y quizás es entendible de lo humano. Ahora, que ellos se enojen por esa situación, me parece que está desfocalizado en un aspecto, porque ellos mismos tienen que, al pertenecer a un sistema democrático y liberal, o el sistema democrático, le deberían exigir a sus propios gobiernos que no participen en guerras imperialistas que después le van a ocasionar un grado de malestar significativo al tener que estas familias, millones, emigrar a Europa porque no les queda otra. O sea, pónganse de acuerdo, el ciudadano europeo no quiere la inmigración masiva de ciudadanos de diferentes lugares del mundo, entonces no bombardeen esos lugares. Entonces me parece que es fundamental, sustancial, ¿no? Tal cual, sí, concuerdo completamente. Al final son la razón de sus males, por así decirlo. Es muy complejo el tema, me parece, porque la decisión de los gobiernos va contra la mayoría, digamos, no es la decisión popular. Claro. La mayoría de los países europeos están en contra de recibir a los refugiados, que por supuesto que están las excepciones, ¿no? La mayoría de los voluntarios que trabajaban conmigo eran europeos. Claro, tal cual. Generalmente se da que por alguna razón los ciudadanos más jóvenes, me da la impresión de la Unión Europea, son más abiertos a ayudar y recibir que por ahí las generaciones anteriores. Bien, y también eso es lo que se quiere mostrar, ¿no? Pero es muy difícil conseguir, creo, gobernantes o autoridades como lo es Merkel, por ejemplo, en Alemania, que... Fernanda, no nos queda mucho tiempo, pero te agradecemos muchísimo la comunicación y por poder aportarnos también otra mirada a esto, que es lo que estamos buscando justamente, tratar de entender este caso tan complejo, ¿sí? Como estamos tratando, claramente no lo vamos a poder desentrañar hoy y tampoco lo están desentrañando en otros niveles. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo tu participación en Distintos Parecidos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, entonces Fernanda Martín, voluntaria entonces en un campo de refugiados en Francia, pasaba también dándonos su visión en Distintos Parecidos. Nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida continuamos con más Distintos Parecidos y este debate acerca de la guerra en Siria. Ya venimos. Llegamos al último bloque de Distintos Parecidos, lo decíamos al principio, imposible abordar toda la complejidad de este tema que tiene que ver con el conflicto en Siria. Y vamos a tener ahora una llamada telefónica con el cónsul de Siria en Mendoza, Mustafa Saada. Mustafa, buenas tardes, Fernando Oviedo lo saluda. Encantado, mucho gusto, Fernanda, un saludo para usted, para la audiencia y para la gente con la que usted está compartiendo el programa. Muchísimas gracias, Mustafa. Bueno, tratar de seguir hablando de este tema tan complejo y en algún punto, ¿cuál es la visión que tiene usted de estos últimos hechos, este bombardeo de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en Siria? Bueno, la visión mía es obviamente la visión oficial que tiene Siria. Bien. Respecto de esto. Esto ha sido otra trampa más de las tantas que han realizado, fundamentalmente porque la gente de la OPAC, o sea, la Comisión para el Análisis de los Elementos Químicos, no alcanzó a realizar su tarea y el día posterior que había llegado, o sea, llegó la Comisión y horas después que llegó y la comisión no tuvo tiempo de hacer los análisis correspondientes, bombardearon, sin esperar el dictamen de la comisión, a ver qué había sucedido y si en realidad esto era obra del gobierno o no. Esto es algo que llama poderosamente la atención, ya lo han hecho en otras oportunidades. Pero hay un olvido en todo esto. Nosotros ya tenemos la desgraciada experiencia de lo que vivió Irak y de lo que vivió Libia. ¿Qué esperamos que suceda? A Irak decían que tenían armas de destrucción masiva
no encontraron nada. Este es otro de los tantos argumentos que nosotros tenemos que poner, como lo hemos hecho, en la superficie y destacarlo sobre todo en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. Mustafa, Carolina lo saluda, y con respecto a esto que acaba de mencionar respecto de los organismos, ¿cómo considera el papel que tuvieron los organismos internacionales con respecto a este tema, a este ataque? Como lo han hecho en otras oportunidades. Siempre ha sido el juego del gato y el ratón aquí. Siempre tratando de que desconsiderar o de algún modo, diría, maltratar al Estado sirio, a su soberanía y a su pueblo. El pueblo sirio es el que decide quién está sobre nosotros y quién comanda. No es el señor, únicamente el señor presidente. Hay un pueblo que toma sus resoluciones y que tiene y suma voluntades. Pasa de que esto está considerado por estados que hacen negocios y que todos lo sabemos, hay muchos intereses creados, ustedes lo saben. Bien. Mustafa, un poco hablábamos de esto de la lucha contra el terrorismo y intentábamos conceptualizarlo, ¿no? Poder definir este concepto, definir el terrorismo, porque se utiliza como argumento y como contraargumento tanto de un lado como del otro. ¿Qué entiende? ¿Cómo entra esto en juego? Que la interrumpa. Sí. Siria ha intentado en varias oportunidades, no ahora en la época que estamos viviendo de guerra desde el 2011 en adelante. Desde mucho antes Siria trataba de que las Naciones Unidas tuvieran una definición sobre terrorismo. Nunca se logró. Bien. ¿Y por qué cree que no se ha logrado esta definición? Porque hay intereses. Porque hay miradas distintas y porque hay intereses distintos, obviamente. No sé qué piensan ustedes. Sí, no, por supuesto que es un eje en común, ¿no? El pensar que hay distintos intereses, pero un poco es ir, bueno, ¿qué pasa hacia adentro, en el conflicto interno de Siria y la utilización de ese conflicto hacia afuera? En cuanto al terrorismo también, ¿cuál es el análisis que se hace? El análisis que nosotros estamos invadidos o hemos sido invadidos por mercenarios que están debidamente abonados por países que los tenemos identificados, como estos 3 que nos atacaron, y países del Golfo como países árabes, que es lo más doloroso, que son Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, que han participado y han puesto su armamento, su dinero, su esfuerzo y su energía en tratar de destruir al gobierno sirio. Porque este es un gobierno que no tiene las dependencias que tiene el resto de los estados de Occidente e inclusive de los mismos estados orientales. Bien. De Medio Oriente, de Medio Oriente. Claro. Me estoy refiriendo a los Emiratos y a la dependencia que tienen con Occidente. No es el caso nuestro. Bien. Mustafa, le agradecemos muchísimo la comunicación con distintos parecidos. Mucho que sea a través del teléfono y bueno, lo lamento y espero que sea personalmente, y muchas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias a usted nuevamente, muchísimas gracias desde distintos parecidos. Bien, conocíamos entonces a través de esta comunicación otra posición, sí, otra respuesta ante el conflicto. Mustafa Saada, cónsul de Siria en Mendoza. Nos va quedando poco tiempo, vamos a intentar ir cerrando, ¿no? Sería bueno un poco que nos aclaren, no solo para los televidentes, sino también en el debate del día de hoy, ¿por qué Siria es un punto estratégico? Sería bueno que nos cuenten, ¿no? Porque es la clave del conflicto. Bueno, una de las causas son varias causas obviamente, una de esas es la posición geográfica, está en el medio del Medio Oriente, digamos, más allá de los recursos propios que tiene
de tierra, de agricultura, de petróleo, de gas, es clave para dominar la región. Tiene vecinos que están también con aliados diferentes. Por ejemplo, uno de los aliados de Siria siempre ha sido Irán, que es un país muy importante en esa región. Y obviamente el mundo occidental o los países occidentales nunca van a dejar que Irán pueda ser el que domina esa zona, igual que Rusia tiene los mismos intereses. No es que ninguna de las potencias tengan intereses tan diferentes entre, no sé, el Occidente y Rusia. Más que nada por eso, esos intereses económicos más que nada, y desestabilizar y poder seguir manteniendo el poder en la región. Bien. Sí, nosotros creo que también analizamos el tema Siria básicamente también por sus aliados. Irán ha sido, digamos, sujeto a muy grandes complots y conspiraciones. Terminar con el régimen que instauró el Ayatollah Khomeini allá por 1979 es una de las grandes apuestas de Estados Unidos e Israel. Obviamente que esto causa efecto dominó, pero indudablemente que dentro de ciertas doctrinas que empezaron en la década del 70 y continuaron en la década del 80 en destruir uno a uno el concierto de los grandes países árabes que componían un eje muy importante en contra de Israel y en contra de ciertos países de Estados Unidos, el más importante sin dudas era Siria, porque Siria básicamente es cuna de civilización. En Siria la gran resistencia después que Egipto se desvinculara de la orbe del nacionalismo árabe a raíz de, digamos, los acuerdos de Camp David en 1978 entre Jimmy Carter, Anwar al-Sadat y el presidente de el primer ministro israelí, que en este momento no recuerdo, pero Siria siempre ha sido, digamos, la gran frutillita del postre para terminar de dominar la región. Y no olvidemos que Rusia, después de la Guerra Fría, denominada Guerra Fría, después que cae el muro de Berlín, la última base militar que tiene Rusia en Medio Oriente es en Siria, en el puerto de Tartus, algo que también es importante desactivar para la dominación mundial. ¿Qué pasa con las acusaciones sobre el gobierno sirio, ¿no? que después da el argumento para otros ataques, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa con las denuncias contra el gobierno sirio de intervenciones en otros países, de represión, de tortura? Yo creo que son la mayoría de esos fundamentos en contra del gobierno sirio, la mayoría son infundadas. Recordemos que, y esto es muy importante, cuando empezabas el programa, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres. Bien. Con todo lo que connota la palabra Londres, la palabra Inglaterra. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos es el gran, diríamos, propagador de noticias, diríamos, infundadas, que van a las grandes agencias, ¿no? Recordemos que, a ver, hablamos de manipulación mediática. La prensa, de los últimos 40 años, 50 años, se ha hecho parte de la maquinaria belicista. Ya no es solamente desinformación, manipulación. Bien. La prensa es parte de la maquinaria bélica de los países occidentales, de Estados Unidos y de sus acólitos. Muchísimas gracias, Julio, por tu presencia acá en el programa. No, por favor, muchísimas gracias, quieran. Amira. No nos queda más tiempo, nos hubiéramos quedado, por supuesto. La historia es larga, los intereses también, los argumentos y los contraargumentos terminan reproduciendo lo que estamos viendo, que es un conflicto bélico en Medio Oriente. La obligación es involucrarse, no dejarse llevar por el escepticismo y la afirmación de esta manipulación y seguir cuestionándose. Así que bueno, ojalá esto haya sido lo que nos deja el programa, el seguir cuestionándonos qué estamos haciendo y no dar por hecho entre buenos y malos, sino abrir un poquito más el juego. No nos queda más tiempo, Caro. No nos queda más tiempo. Agradecer, por supuesto, a los invitados y a Bayrip, que me vistió en el día de hoy, y nos encontramos mañana en un nuevo debate.
Ay, Bien, la repetimos la cátedra entonces Sí. de julio, Cátedra de Estudios Árabes Contemporáneos. En Ciencias Políticas. En Ciencias Políticas. Empezamos en agosto, materia optativa en Ciencias Políticas para alumnos de tanto de Comunicación Social, Sociología, Trabajo Social y Ciencias Políticas para los que quieran cursarlo a partir de agosto hasta diciembre. Muchísimas gracias Julio, muchísimas gracias Amira nuevamente. Nos volvemos a reencontrar mañana en un nuevo Distintos Parecidos por Señal U, por supuesto. Chau, chau.